Bueno, aquí voy a continuar con el segundo punto, que serían las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi contexto. En esta parte explican las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural, hablando del contexto específico sobre la afluencia de inmigrantes haitianos, hondureños y salvadoreños en las zonas aledañas al área metropolitana de Nuevo León. Se resalta la importancia de proteger los derechos laborales de los migrantes y valorar la diversidad cultural que aportan, porque desgraciadamente, al menos en el contexto empírico, se ha experimentado por parte de un servidor varias situaciones donde he visto gente murmurando o hablando sobre el acento de una persona que viene de El Salvador y en automático la encasillan como una persona perteneciente, por ejemplo, a un grupo delictivo llamado Mara Salvatrucha, y ese es un tipo de discriminación. También me he encontrado, como evidencia empírica, aquí mismo en mi comunidad, como en ciertos comercios o tienditas de la esquina, como son llamadas coloquialmente, se le vende mucho más caro el producto a un hondureño o a un salvadoreño o hasta a un haitiano, a diferencia del precio base o el precio común de productos de la canasta básica, que sí son vendidos con el precio correcto a cualquier otro mexicano que entra a esa tienda. Y el motivo empírico también con el que quiero resaltar este segundo punto sería aquel que presencié en la clínica 30 del Seguro Social del IMSS, ubicada en Guadalupe, Nuevo León, donde me tocó observar cómo en el área de urgencias, tras ver a dos individuos, un matrimonio haitiano de hecho, llevaba a su pequeña niña que tenía fiebre, pero por bases que ponían los trabajadores de este mismo hospital, se negaban a darle la atención a la niña de raza de color negro porque no le entendían, según ellos, al idioma de los padres de ella y por tanto le iban a negar la atención médica, lo cual es sumamente deplorable porque estamos viendo a una pequeña infante con fiebre casi al borde de la convulsión febril, y por parte de este rechazo y este trato totalmente déspota perteneciente a esta clínica, viéndose en el pésimo trato de negarle la atención médica a unas personas solo por no hablar el idioma español, cuando tranquilamente en nuestros bolsillos tenemos un dispositivo móvil que puede fungir como traductor y de esta manera facilitar todo. Y pues fue algo que me dejó marcado. Empató que lo viví justamente hace un mes antes de iniciar el módulo, y fue lo que me motivó a continuar con esta investigación y poder abordar desde las ciencias sociales este tipo de fenómenos, este tipo de sucesos que acontecen y que nos dan una muestra más de por qué es importante los derechos humanos y por qué es importante la diversidad cultural en una zona en específico, en este caso regiones metropolitanas y rurales del área de Nuevo León, de Juárez, de Guadalupe y de Monterrey. Bien, nuevamente vamos a continuar con el siguiente punto, número 3, que sería el planteamiento del problema. Bien, en este apartado se describe la situación problemática relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural en el contexto de la afluencia de inmigrantes en la región. Se destaca por sobre todo la vulnerabilidad de los inmigrantes en el ámbito laboral, en el ámbito salud, en el ámbito educación, y la necesidad de garantizar el respeto y la protección de sus derechos. Esto motivado más que nada por parte de tal vez legislaciones o algunos parámetros en la ley o modificaciones a la Carta Magna con el cual se exhorta a la población mexicana a respetar a estas personas con la intención de no vulnerar sus derechos y respetar lo que ya se venía comentando anteriormente sobre la diversidad cultural correspondiente a estos visitantes, inmigrantes que a veces no se quedan en el país o no se quedan en esta región, pero que forzosamente tienen que pasar por aquí porque es una ruta que los lleva a otros destinos como Estados Unidos, Canadá, entre otros. Pero básicamente ese sería el punto número 3 de este anteproyecto, mi anteproyecto sobre el planteamiento.
Bien, continuamos ahora con el punto número 4, el cual sería los objetivos de la investigación y preguntas de investigación. Aquí se presentan los objetivos que se buscan lograr con la investigación, como analizar la situación de los derechos humanos de los migrantes y proponer recomendaciones para mejorar su protección. También se plantean las preguntas de investigación que guiarán nuestro estudio sobre este tipo de problemáticas. Bien, ahora seguimos con la justificación y razones por las que se realiza la investigación. Es el siguiente punto a describir. Y en esta sección se exponen las razones por las cuales se realizan los recabados de los datos y se consultan estas fuentes. Esto es con la necesidad de analizar la situación de los derechos humanos de los inmigrantes y promover la valoración de la diversidad cultural. Se destaca la universalidad de los derechos humanos y su importancia para todos ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto quiere decir que básicamente el motivo, o más bien la justificación, es el mismo ejercicio de concientización de todos aquellos que tengan acceso a esta investigación. Con esto se quiere llegar a despertar un valor civil en las personas, una responsabilidad civil y moral de defender los derechos de los demás, así como si se defendiera el propio. Bien, el punto número 6 es muy corto, de hecho solamente es la delimitación espacial. Aquí se establece el alcance geográfico de la investigación, que se centrará en las zonas aledañas al área metropolitana de Nuevo León, México, donde ha habido una afluencia significativa de inmigrantes. Pero entre las fuentes de información también se hizo una consulta, no solamente del país de México, sino también de algunos eventos paralelos o fuentes de información paralelas que vieron este tipo de problemas o circunstancias desde el contexto parecido o muy similar, pero en zonas de Latinoamérica. Es decir, parte de la ruta por donde estos migrantes tienen que subir o tienen que venir desde Sudamérica para poder llegar a este objetivo. Ahora vamos a tocar el punto sobre la población. Se describe la población que participará en la investigación, que se incluyen aquí a los inmigrantes haitianos, hondureños y salvadoreños que han llegado a la región, así como las autoridades locales y organizaciones relacionadas con los derechos humanos y la diversidad cultural. Esto también es un llamado para la población local, así como dirigentes, jueces de barrio y entre otros cargos civiles que son utilizados actualmente en zonas rurales de Juárez, Guadalupe y Monterrey. Continuamos con el punto número 8 de este anteproyecto y la exposición explícita de cada uno de estos puntos sobre el marco teórico en esta ocasión, donde se mencionan las fuentes de información utilizadas en la investigación, como el informe sobre los derechos humanos de los migrantes en el ámbito laboral y la promoción del trabajo decente para los migrantes. Estas fuentes proporcionan una base teórica sólida para comprender la relación entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Cabe mencionar que estas fuentes de información exclusivas en su formato APA las voy a tener que incluir escritas para mayor alcance en el procesador de texto que voy a tener que colocar al momento de subir mi proyecto integrador, los cuales serán mencionados en la parte de abajo. Bien, por último, pero no menos importante, sería el noveno punto, la metodología. Aquí pues se explica que se utiliza una metodología predominantemente cualitativa. Esto con técnicas como entrevistas en profundidad, análisis de contenido de documentos. Principalmente el objetivo es obtener información detallada sobre las experiencias y percepciones de los participantes, en este caso un servidor, con las experiencias empíricas que pude estar desarrollando durante todos estos puntos que les acabo de comentar a ustedes, compañeros y asesora virtual. Ya sin más, brincaríamos a la finalización de este video con el último apartado. El último no sería un punto, sino como lo indica el proyecto integrador y sus instrucciones, sería un comentario sobre cuál fue mi experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales. Y bueno, fue un poco interesante para mí, demasiado interesante, poder abordar todos estos inconvenientes que están pasando estas personas en busca de mejores oportunidades desde un punto de vista demográfico, desde un punto de vista económico, social y político. Yo creo que también aquí entran en juego muchos otros factores como la psicología, entran otros
factores también más lúdicos, ¿sí? Como lo es la cultura. Pero básicamente para mí fue un gran impacto, fue un ejercicio enorme de empatía y pues quisiera también que esa misma empatía que yo pude obtener por medio de la investigación sea transferida a más personas con investigaciones como estas en futuros proyectos o tareas o simple y llanamente como ejercicios sociales, de, no sé, colocar una pancarta en el parque para hacer conciencia en la comunidad y así tratemos de ablandar este tipo de actitudes negativas o este tipo de acciones incorrectas, como comentaba anteriormente en puntos del anteproyecto sobre la discriminación, la vulnerabilidad de los derechos y el aprovechamiento de muchas empresas o muchos empleadores sobre estas personas que llegan a estas regiones por necesidad y en busca de mejores oportunidades y desgraciadamente son severamente vulneradas en cuanto a sus garantías individuales como seres humanos.